En primer lugar, vamos a definir qué es visión holística, teniendo en cuenta que cualquier elemento, persona o fenómeno puede ser estudiado desde una visión holística o desde su versión opuesta, que es la visión reduccionista. Primero, hay que tener en cuenta que la visión holística es la forma fundamental de estudiar las cosas. ¡Estudien, vamos! Para que esto lleve a respuestas más profundas. Para ello, aprendimos que debemos plantear primero el objeto de estudio, el sistema que vamos a estudiar, algo que no sabemos o de lo que no sabemos, de lo que sabemos poco o un objeto que nunca hemos visto. Para ser más prácticos, tomemos el ejemplo de la fuente o parecido al de la fuente. Partamos que el objeto desconocido se va a estudiar con una visión reduccionista y entonces para su estudio se tomarán partes por separado y se entregarán cada una de estas partes a diferentes personas para que se estudien en detalle cada una de ellas sin tener comunicación entre partes. Eso sí me interesa. Pero cuando se le pregunta a cada una de estas personas por aparte para qué sirve ese sistema, esa parte analizada, pues no va a poder decir con certeza qué es, y menos si no ha tenido comunicación con los otros. En nuestro caso, el grupo de la CETAD Girardot se repartió los temas correspondientes a la unidad de teorías y enfoques del desarrollo. Podríamos decir que se utilizó una visión reduccionista. Cada grupo analizado o estudiado en detalle cada tema. Con la visión holística estudiaremos el todo, porque es la única forma de entender de manera global ese objeto. Y vemos que ese objeto, sin fragmentarlo, lo observamos por arriba, por los lados, y nos damos cuenta que es un avión que sirve para transportarnos. Ok, ahora sí, pueden separar las partes y estudiarlo en detalle. Y es entonces donde nos damos cuenta que la visión reduccionista no nos lleva a una respuesta principal, mientras que la visión holística sí nos lleva a respuestas más profundas, nos dice para qué sirve ese sistema y cuál es su finalidad. Ahora, ¿qué es desarrollo? El doctor en proyectos de desarrollo Ariel Gómez expone que no hay un concepto único de desarrollo. Dice que el concepto de desarrollo es polisémico, es un concepto polémico, que es un concepto que aún no se ha terminado de construir. Menciona además que para nosotros los ciudadanos la palabra desarrollo hace referencia a este concepto para vincularnos a un estado de mejoramiento de calidad de vida de la población. Entonces es muy común en nuestra cotidianidad entender que una ciudad, que una localidad, que un territorio es más desarrollado que otro porque tiene características, y es aquí donde el concepto de desarrollo es polisémico, porque ese concepto de desarrollo tiene una historia, tiene un vínculo, tiene una tradición y que debe exponer o que debe responder a las expectativas de la población. La fuente de nuestra investigación señala el concepto de desarrollo como el que aparece en un discurso del presidente Truman. Esto fue en el año de 1949, cuando habla del desarrollo refiriéndose a la posibilidad y al compromiso que tienen los países que están en mejores condiciones de ayudar a aquellos países que no están en buenas condiciones ni sociales, ni políticas, ni culturales. Es entonces donde aparece en una primera referencia el concepto de desarrollo desde una perspectiva dominante o como un patrón. Y es en este caso donde el autor pide que se analice el concepto desde dos enfoques amplios. El primer enfoque sería como los conceptos de desarrollo vinculados al elemento patrón dominante como tal, y los nuevos enfoques alternativos de desarrollo que han venido surgiendo para poder entender este concepto en dos elementos. El presidente Truman planteaba en 1949 que los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial tenían el compromiso de ayudar a los países que no tenían las mismas posibilidades de trabajar para que algún día pudieran tener buenas condiciones de vida.
Es entonces cuando aparece de manera implícita el concepto de subdesarrollo y aparece la primera idea que hay de unos países desarrollados y unos países subdesarrollados, y junto con este aparecen unos conceptos, o un concepto mejor, junto con esta frase de países del tercer mundo. Para concretar la visión holística de modelos de desarrollo, abordaremos de manera sucinta los 3 enfoques de desarrollo consignados en el módulo. Un concepto de desarrollo a continuación tiene que ver bastante con un concepto de tipo político, ¿sí? Un discurso político que entre 1960 y 1970, donde aparece, digamos, un enfoque planteado por la CEPAL a través de Raúl Prebisch, que fue uno de sus mejores exponentes, denominado el enfoque de desarrollo con equidad. Este enfoque de desarrollo con equidad planteaba complementos fundamentales que nuestros territorios no se podían desarrollar porque tenían unas limitantes de tipo comercial, que no teníamos unas condiciones para hacer comercio de esas posibilidades. Entonces se plantea en este enfoque de la CEPAL entre 1960 y 1970, se plantean 2 elementos fundamentales. El primero, lo que planteaba es un enfoque de desarrollo para la necesidad de hacer una sustitución de importaciones para que los países pudieran desarrollar una infraestructura industrial y pudieran responder a esas necesidades sustituyendo importaciones de otros países que suplían algunos bienes y servicios específicamente. También planteaban en este enfoque lo que tenía que ver con garantizar las condiciones de seguridad social por un amplio margen de población en un estado de marginación, de tal manera que se garantizara su vida, su forma de vivir y su forma de habitar el territorio. Este enfoque de desarrollo con equidad de entre 1960 y 1970 entra en un proceso de evaluación donde hay unas barreras de tipo comercial que no se podían superar porque habían países o hay países que tienen mejor condiciones de producción y mejores condiciones para colocar los productos, y por tanto nuestros países no podían responder, aún teniendo una estructura de sustitución de importaciones y una estructura industrial.